Dios te bendiga y Dios te guarde, mis queridos amados en Cristo Jesús. Aleluya. Tu hermana y consierva en el Señor Jesucristo, Paola Ramírez de Antigua. Una vez más, es un placer para mí estar con cada uno de ustedes en una entrega más, aleluya, de estos hermosos y edificadores mensajes. Estamos aquí en tu canal de Excelencia Cristiana, gloria al Señor, que ha sido para ti, para cada uno de nosotros y cada uno de aquellos que entendemos la importancia de buscar del Señor en estos últimos tiempos. Aleluya. Así que espero que la paz del Todopoderoso, el amor y los dones espirituales fluyan en ti y en tu casa y en todos los tuyos por el poder de la palabra, y que su sangre te cubra como siempre lo ha hecho. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis queridos amados, como han visto ya el tema como Elimelech y Noemí, vamos a hablar y a dar unos ciertos puntos que nos ayudarán mucho en nuestro diario vivir y en nuestra vida espiritual a través de esta historia. Vamos a leer el libro de Ruth en su capítulo 1, verso 1 inmediatamente, y vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Amén y amén. Gracias, Señor, por estas hermosas palabras, Dios mío, aleluya, que tú nos has brindado en este hermoso y maravilloso día. Amén y amén. Bueno, mis amados, lo primero que quiero decir es, cada uno de nosotros ya conocemos la historia de Elimelech y Noemí, que salieron de Belén a habitar en tierra de Moab, pero aquellos que no saben aún, gloria al Señor, la historia, o que no han palpado bien, aleluya, sobre esta historia, es la siguiente. Había un varón de Belén llamado Elimelech, el cual vivía con su esposa y sus hijos y fueron a morar en lugares de Moab. Entonces, ¿por qué? Porque en esa tierra había hambre. En Belén entró una hambruna y entró una sequía. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué Elimelech, que significa Dios es mi rey, no consultó a Jehová antes de salir de aquella tierra, que el mismo Señor había preparado un propósito en ella? Porque muchas veces que nosotros mismos, porque hay cualquier situación que se está enfrentando, queremos salir despistados, salir sin dirección de Dios, salir, oh gloria al Señor, sin el Señor darnos el visto bueno. Queremos pretender o nosotros entender que vamos a poder progresar, ser prósperos y bendecidos, o quizás también podemos alcanzar un nivel espiritual diferente en un lugar donde el Señor no nos ha enviado. Porque quizás usted me diga: sierva, tuve que irme corriendo, tuve que hacerlo porque lamentablemente el caso en ese lugar yo me iba a morir. Pero fíjate que en el lugar donde tú te ibas a morir hay muchos que han estado en la misma situación y sin embargo no han muerto. Tú no me puedes decir a mí que tú eres el menos minusválido que se va a morir en un lugar donde otros pudieron avanzar. Tú no te vas a morir en un lugar donde otros no se han muerto. Tú no te vas a morir en un desierto donde ya hay varones grandes en Dios que han tenido trayectoria, que han pasado por ese lugar. Y si ellos no murieron, tú tampoco te vas a morir, porque a ti te hizo el mismo Dios que hizo la misma madera a ellos. Alabanza al Cordero de Gloria. Porque te digo lo siguiente, aleluya, alabado sea el Señor, porque hubo un varón, aleluya, que no se murió donde el enemigo pensaba que se iba a morir. Alabado sea el Señor Jesucristo. En el mismo Belén habían muchas personas más pasando la misma necesidad. En el momento, gloria al Señor, que Elimelech tomó la decisión para irse de Belén, que era un lugar de propósito. Miren el lugar que fue a parar en la tierra de Moab. Aquella tierra, mi alma bendice al Señor, donde ya usted y yo sabemos lo que había. Había idolatría, había hechicería. Él estaba dejando un lugar de propósito para ir a un lugar de una contaminación espiritual. Nunca va a ser igual que tú te muevas de un lugar de propósito a un lugar de sequía espiritual, a donde tú ahí sí vas a morir. Mira la diferencia. El lugar de propósito, aunque se vea que vas a morir, vas a avanzar. Simplemente es un momento temporal de un desierto. Fíjate que cuando David le preguntó a Siba: hay alguien de la casa de Saúl
que yo pueda ayudar, porque hay una promesa que yo le hice a Jonatán que hay de cumplirla. Siba le dice que sí, que hay uno llamado Mefiboset, que hoy en la tierra que habitaba, en la tierra de Baal habitaba este hombre. En aquella tierra solamente había que, como dice la alabanza, sufrimiento, había dolor, había maldad, sabía de un sinnúmero de crímenes, hambre, y más él, que era un hombre que tenía una dificultad, tenía una deficiencia física. Pero esto no evitó de que el Señor lo sacara de aquel lugar. Mi alma bendice al Padre. Pero él no se murió en el lugar donde muchos murieron. Él no llegó a morirse porque había propósito de parte del Señor para con este hombre, para Mefiboset. El Señor lo sacó de ese lugar de estarse arrastrando, quizás a lo mejor pidiendo limosna, y el Señor que lo hizo, lo puso a comer en la mesa y en la silla del rey con ropas reales. Alabado sea Dios. Porque el detalle es tú entender, si ya tú te moviste y estás en un lugar donde Dios no te ha enviado, la importancia de reconocer cuándo es el momento de volver. Muchos acusan a Noemí y la juzgan y dicen, no, porque Noemí se movió junto con el esposo y no debió de hacerlo. Usted y yo sabemos que en ese momento la mujer no tenía ni voz ni voto ni validez lo que ella decía, sino que ella tenía que seguir con su esposo, tal de ser una mujer, aleluya, sabia y prudente y sumisa con su marido. Entonces, ella se fue porque su esposo le dijo que tenían que irse. Sin embargo, Noemí significa dulzura, gloria al Señor. Entonces, vamos a decir que Dios es mi rey, se fue con dulzura a un lugar donde no pertenecía. Sin embargo, vemos que en aquel lugar muere el esposo, mueren sus hijos. Gloria al Señor. Y aún así muchos dicen que Noemí fue culpable y que por eso Dios le quitó todo. No, al contrario. Al contrario, la única que quedó fue ella, porque Dios vio en ella la actitud de que era diferente. Mi alma bendice a Dios. Como Elimelech y Noemí es el tema. ¿Por qué? Porque hay algo que tú tienes que notar. Si tú estás haciendo como Elimelech, que salió sin instrucción del Señor, que agarró todo lo de él y se fue, aleluya. Sin embargo, pereció en aquel lugar donde fue sin dirección. Sus hijos también murieron donde no habitaban, donde se supone que no era el lugar donde ellos tenían que estar. Sin embargo, el Señor le permitió a Noemí que volviera porque algo vio en Noemí que fue diferente a lo de su esposo. Fíjese que cuando el Señor le dio permiso al enemigo para quitar todo lo que Job tenía, sin embargo, a Job tuvo que dejarlo vivo. Era porque el único que estaba bien delante del Señor era Job. Eso pasó también con Noemí. La única que poseía algo que Dios veía que todavía valía la pena era Noemí. Entonces, por eso el Señor hace lo siguiente. Noemí veía que se quedó sin nada. ¿Qué ella hace? Tomó la decisión de volver a su casa de donde nunca debió salir. Ese es el punto donde yo voy a favor y en contra de Noemí. No quiero confundirte. ¿Por qué lo digo a favor y en contra? Por lo siguiente. Voy a favor de que nunca es tarde para tú volver a considerar y tomar una decisión positiva a favor de tu vida. Aleluya. O sea, nunca es tarde para tú volver a retomar los caminos. La Biblia me dice a mí que nos paremos en la senda antigua y miremos de dónde hemos venido para que nos devolvamos de nuevo al principio, al inicio. Entonces esto fue lo que hizo Noemí. Hasta ahí voy a favor de ella. Donde voy en contra es lo siguiente. ¿Por qué desde que se murió el esposo ella no se fue y volvió a su casa? Si su esposo era que le estaba impidiendo el volver, ¿por qué ella desde que él partió no se fue con sus hijos y quizás sus nueras? Ella esperó hasta el final para volver. Hay personas que ahí Dios le está dando, como decimos nosotros, los cambios de luces, diciéndole, es tiempo, vuelve, regresa, es tiempo,
Aleluya, pero tú esperas hasta lo último, hasta las últimas circunstancias. Ahí es donde Dios no quiere esperar que tú llegues, a esperar que ya tú estés seco, que ya no te quede nada, que Él tenga que quitarte todo para que tú tengas que entender que tienes que devolverte quizás de las malas actitudes, quizás de los malos caminos que has caminado o de las malas decisiones que has tomado. Es momento de que tú actúes, gloria al Señor. Y si ya tú esperaste que sea hasta el final, no importa. Lo importante es que tomaste la decisión de volver. Dulzura, aleluya, vino con Ruth, alabanza, que era el propósito de su bendición. Ruth era aquella que le iba a dar al Señor, a Ruth, aleluya, que le iba a dar a Noemí su descendencia. Y fíjate de algo, quizás Noemí se fue cuando había hambruna, pero cuando regresó estaban en cosecha. Quizás Noemí se fue en una sequía, pero cuando regresó habían aguas y mujeres cogiendo agua del arroyo y lavando sus ropas en el arroyo. Cuando le dijeron a ella, Noemí, ella dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ella misma quiso cambiarse el nombre de lo que el significado tan profundo que tiene de dulzura. Se quiso llamar amarga, porque ella entendía que ya nada tenía, pero Noemí, por el golpe, por los golpes que había recibido tanto de la vida como de las situaciones, no se dio cuenta de que vino con ella la bendición. No se dio cuenta, gloria al Señor, de que vino con ella aquella mujer que le dio la descendencia y le dio un propósito diferente a su vida. Que león significa desgaste y malón significa enfermedad. Dios le quitó, gloria al Señor, aleluya, a aquello, gloria al que vive para siempre, que estaba, gloria al Señor, obstaculizando el fluimiento en esta mujer. Quizá usted me diga, pastora, pero eran sus hijos. Sí, pero era aquello que le estaba deteniendo para que ella regresara a Belén, el lugar de propósito, gloria a Jesús. El Señor tuvo que quitarle el desgaste, como significaba aquel león, tuvo que quitarle la enfermedad, aleluya, para que ella pueda entender lo que ella estaba ya perdiendo en aquel lugar. Cuando ella perdió todas esas cosas, cuando el Señor le quitó todo eso, entonces ella entendió que tenía que volver a Belén, el lugar de propósito a su vida. ¿Qué le hizo el Señor? Le puso a Ruth, una mujer fiel, lo que sabía ser amiga, que eso significa su nombre. Una mujer, gloria al Señor, que aunque Orfa intentó dar el paso, intentó hacerlo, luego vemos que realmente esa no era su intención, sino que quizás hacer movida por aquello que dijo, aleluya, Noemí, o quizás porque vio que Noemí también la siguió, ella quiso seguirla. Pero cuando, Ruth quiso seguirla, pero cuando Noemí le dijo, no, vuelvan a sus padres, hijas mías. Orfa, dijo, bueno, pues yo me voy. Pero Noemí dijo, no, tu Dios será mi Dios, alabanza, aleluya. Y tu tierra será mi tierra también. El lugar donde tú estés, yo también estaré. Claro, porque yo me imagino que Ruth pensó, algo tiene esta mujer que no pereció al igual que sus hijos y su esposo. Algo vio Ruth en Noemí que Noemí misma no lo estaba viendo. Algo vio Ruth que Noemí poseía, aleluya, que no poseían los demás en su tierra. Por eso tomó la decisión. Y dulzura vino con la amiga. Y eso hizo, gloria al Señor, que le diera descendencia. Mi alma bendice a Dios. El Señor está esperando simplemente que tú tomes la decisión de volver del lugar donde nunca debiste salir para aumentar tu descendencia, tanto espiritual como física, aleluya, como Elimelec o como Noemí. Dime cómo tú estás actuando, cómo vas a actuar en este momento. Es tiempo de volver de donde nunca debiste salir. Es tiempo de que la dulzura siga multiplicándose. Tiempo de que el propósito siga avanzando y no sea detenido. Así que, mis queridos amados, como Elimelec o como Noemí, vuelve de Moab a Belén. Dios te bendiga y Dios te guarde.